Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en México en tu vida. Y bueno, el tema de hoy es Cancún, historia y sus alrededores, con don Sergio Méndez, guía de turistas. Él nos hizo una pequeña introducción hace un ratito, porque no se pudo quedar aquí a conversar con nosotros debido a su trabajo, y como es época de mucha afluencia turística, bueno, pues no pudimos conversar con él. Sin embargo, aquí estamos y vamos a hablar sobre Cancún. Y Cancún quiere decir, bueno, para empezar se escribe Coancún con K, K-A-A-N-K-U-N, y quiere decir cuna de nidos de serpientes, y está ubicada en el estado de Quintana Roo. También quiere decir serpiente de oro. Bueno, pues de alguna otra manera este lugar era desértico prácticamente, no había casi habitantes, y bueno, fue asiento de itzoes que llegaron del sur, ahora sí que del sur del país, podríamos decir que de Centroamérica. Y también este pueblo maya aprendió a convivir con la selva. Esto era un lugar totalmente lleno de selva, totalmente un lugar en el que de alguna o de otra forma no había pues civilización, podría decirse, ¿no? O la civilización que hubo fue hace muchísimo tiempo, y por eso de alguna forma pues no estaba aquí en este lado del país pues poblado, podría decirse. Ahora bien, este pueblo es pues ahora sí que muy bien ubicado por su grandeza, por sus vestigios, por todas estas cuestiones que el pueblo de Cancún de alguna forma pues también tiene, ¿verdad? No se está transmitiendo. Ok. Entonces, Cancún de alguna forma existen restos pues innumerables de sitios conocidos y poco explorados por su mayoría. Realmente es muchísima selva la que está aquí puesta. Existen ahora, Cancún, ¿cómo se da a partir de todo esto? Realmente Cancún es muy joven. Cancún cumple este año 49 años de alguna forma. Entonces es un lugar que se crea en 1968 a partir de quién, a partir del presidente Gustavo Díaz Ordaz, en donde encarga al Banco de México el Plan Nacional de Turismo, y esto es para reactivar de alguna forma la economía, contribuir al producto nacional y al equilibrio de la balanza de pagos, porque en aquel entonces teníamos una deuda financiera con excesivos créditos del exterior. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? Pues busca alternativas de financiamiento, y para esto crea Cancún. Y encarga al Banco de México ver qué lugares del país podrían ser de inversión para reactivar el turismo y para reactivar la economía dentro del país. Entonces, pues los dos lugares que eligen es Cancún y Zihuatanejo, los cuales son seleccionados como prioridad de inversión en aquel entonces. El Plan Nacional, pues ahora sí que de crecimiento de México, va prácticamente hacia el turismo y para generar oportunidades de inversión. ¿Para quién? Para el sector privado, y crear empleos, alcanzar la autodeterminación y la comercialización de la oferta turística, tecnológica, en los servicios turísticos, entre otras cosas que era importante tenerlo. Ahora bien, en el estado de Quintana Roo, que cabe mencionar que lleva el nombre de Quintana Roo gracias a don Andrés Quintana Roo, poeta y escritor nacido en Mérida, Yucatán, y que este hombre, bueno, fue muy importante pues en la época prácticamente de la independencia. Ahora, Cancún, como yo les comenté antes, pues tenía pues prácticamente muy pocos habitantes. Aquí nadie llegaba, solamente
en 2 o 3 ocasiones se llegaba a visitar Cancún. Y Cancún, bueno, no Cancún, sino todo el estado tenía 40,000 habitantes, centrados prácticamente en Chetumal, Cozumel, Isla Mujeres, y los censos no daban importancia a este lugar, a este brazo de la península de pues alguien que la considera isla de Cancún, ¿no? Y habitaban solamente pues 2, 3 épocas del año, solamente había habitantes aquí, que realmente eran muy pocos. No se tiene pues prácticamente algo que diga uno cuántos habitantes había aquí en Cancún, porque ni siquiera estaba considerada, o sea, no era un lugar que la gente le tomara mucha importancia. Sin embargo, durante siglos aquí, pues en el mar Caribe, que ahora se llama, antes no se denominaba así, pero a partir de que aparece Cancún, la gente empieza a voltear a ver este lugar y empieza pues a verse pues esta parte del país, ¿no? Ahora bien, esta ciudad surge de la selva, es decir, todo era completamente selva, no había hoteles, no había absolutamente nada, todo era completamente selvático y por lo tanto, bueno, pues casi nadie lo visitaba, y se convierte Cancún a partir de que se decreta y se empieza a voltear a ver, casi en los 70s, como la capital del turismo internacional mexicano. Y entonces todo el mundo empieza a voltear a verlo. ¿Por qué? Pues porque empieza a haber interés sobre este magnífico lugar. Además de que tiene un excelente lugar en donde pues pueden llegar embarcaciones, es un lugar de conexión para nivel internacional y que la gente pueda llegar. Entonces, realmente Cancún se convierte en un lugar turístico y en la capital internacional de México. Ahora, el mar que hay recorre las embarcaciones turísticas. Este mar que hoy vemos así tranquilo, pues fue realmente, pues de alguna forma, navegado por piratas, fue navegado por diferentes embarcaciones de diferentes, pues digamos así, poblados, personas, y los que traen prácticamente aquí la embarcación, pues son unos personajes que vienen a ser del puerto bueno, no del puerto, sino del estado de Tabasco, en donde ellos son los que empiezan pues a navegar también estos lugares y empiezan a traer consigo estas cuestiones. Ahora bien, déjenme, por aquí tenemos un comentario. Ok, saludos, muchísimas gracias por escucharnos. Bueno, el mar que recorre estas embarcaciones turísticas, como les dije, pues fueron también no solamente por piratas, sino de los mayas macehuales, que por medio de siglos controlaron las costas y tierras del Caribe mexicano, hasta que pues un militar encabezado por el general Bravo conquistó Santa Cruz, que hoy es Felipe Carrillo Puerto, y transformó el entonces territorio federal en asentamiento de un campo de trabajo forzado que generó a Quintana Roo el territorio de leyenda negra de la selva. Por eso se dice selva negra, porque de alguna forma este lugar fue de trabajos forzados también. Entonces, bueno, las tierras fueron también de los chicleros, que vivían en medio de la selva y sufrían grandes penurias, mientras en las costas de los ranchos copreros y los foreros, cuidaban de la soberanía del Caribe mexicano. Entonces, estos chicleros también estuvieron aquí en Cancún. Pues los chicleros todos hemos comido un chicle, entonces este chicle sale de un árbol que se llama chiclero, entonces, bueno, las personas que hacían estos chicles o que bajaban
digamos, podríamos decir, pues es como un liquidito que baja de los árboles y que lo empiezan a concentrar los chicleros, es con lo que se hace prácticamente el chicle. Entonces, estos también tenían pues condiciones infrahumanas, podríamos decirlo de alguna manera, y pues también eran los que habitaban esta parte de lo que hoy se denomina Cancún. Ahora, también los putones o mayas chontales son los que trajeron del actual Tabasco, son los que trajeron el arte de navegar que permitía dominar las costas. Esto según, bueno, la historia y los documentos que nos fueron proporcionados por don Sergio, ¿sí? Y en este lugar de Cancún, pues es un lugar, como yo les dije, de reciente creación, porque tiene 49 años y apenas el año que entra va a festejar 50 años de su creación. Vinieron de diferentes partes de la República, vinieron a poblar Cancún. Era como la oportunidad para que la gente tuviera trabajo, y entonces empezaron a hacer llegar a personas de todos lados. Ya como nos decía don Sergio, pues él tiene 30 años viviendo aquí en Cancún, y aunque él es de Chihuahua, bueno, pues se vino bajo la oportunidad de trabajo para poder poblar Cancún. Y muchísimas personas de aquí pues realmente no son originarios de Cancún, sino son originarios de otras partes del mundo. Ahora, realmente las oportunidades empezaron a repoblar Cancún, y no solamente Cancún, sino también Cozumel e Islas Mujeres, porque realmente nadie tenía interés de estar por acá, porque, bueno, una era lejísimos, era una tierra donde no había nada, era selvático, era poblarlo, y bueno, pues de alguna manera, pues 49 años de historia es muy pequeño para este lugar. Ahora, también algo que es muy importante, es un dato curioso que nos mencionan, es que el señor Crescencio Ballesteros, dueño de la entonces Mexicana de Aviación, sentenció el que jamás aterrizaría uno de sus aviones en este lugar, en el aeropuerto de Cancún, porque no era seguro, porque era una pista que no era para aviones. Sin embargo, 3 años después ya había vuelos comerciales. Entonces, realmente, bueno, pues empiezan a llegar aviones de todo tipo, empieza a abrirse también a la inversión extranjera. La inversión extranjera aquí en Cancún, bueno, pues empieza a crear desarrollos turísticos de diferentes nacionalidades, que ya más adelante lo empezaremos a ver. Vamos a hacer una pequeña cronología de cómo es que Cancún empieza a crecer. Estamos hablando sobre Cancún, su historia y sus alrededores, para las personas que empiezan a sintonizarnos en este momento. Se negocia en 1969 con los propietarios de las tierras de Cancún, que realmente pues eran indígenas, eran personas que eran originarias de este estado. En 1970 empieza el Consorcio Caribe, instala en enero el primer campamento de trabajadores aquí en Cancún. Se constituye la primera casa particular, que es del ingeniero Rafael Lara y Lara. En 1971 las inversiones alcanzan 30 millones de pesos de más de 200 millones de pesos pautados para la creación de Cancún. En 1972 se coloca la primera piedra del primer hotel, que es Bogakerch. Ese fue el primer hotel, que no sé si todavía se encuentra en pie o no, pero ese fue el primer hotel prácticamente aquí en Cancún. En 1973 arribó el primer vuelo, y no fue de Mexicana. El primer vuelo fue el avión biomotor Grumman, perteneciente al Banco de México. Se construye el canal Sigfrido. También el expresidente Echeverría en 1973 decreta Quintana Roo como zona libre, y como zona libre podemos determinar que era libre de impuestos.
Actualmente, bueno, pues las cosas han cambiado y ya no es tan zona libre. En 1975 se registra la primer acta de nacimiento y esa pertenece a Susana Ivette Herrera Montiel. Quiere decir que es la primera persona que tiene un acta de nacimiento aquí en Cancún, nacida aquí en Cancún en el 75. En el 77 cuentan ya con 30 hoteles y 2.500 cuartos. En el 88 es devastado Cancún por el huracán Gilberto y causa pues grandes estragos al destino. De hecho, pues muchísimos hoteles y muchas construcciones se vinieron abajo por este huracán Gilberto que prácticamente devastó a Cancún. Extraordinaria conectividad aérea tiene Cancún, por eso pues se crean grandes inversiones y déjenme decirles que desde siempre ha habido inversión extranjera, pero en el 2018 o datos del 2018, de acuerdo a la Secretaría de Economía, la inversión extranjera fue de 274 millones de dólares de los países siguientes: Estados Unidos, España, Holanda, Islas Vírgenes, Reino Unido, Francia. Y en el primer trimestre del 2019, Bélgica, Chile, Gran Bretaña, pues con 111 millones de dólares, pues invierten aquí en Cancún en el primer trimestre del 2019. Como podemos ver, pues hay muchísima inversión extranjera también dentro de Cancún y muchísima gente muy interesada dentro de Cancún. Es por eso que hay pues muchísimos hoteles por todos lados, hay lugares pues ya más allá de lo que es pues el Caribe mexicano, que contempla la Riviera Maya, en donde hay inversión pues totalmente extranjera. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros visitar aquí en Cancún? Muchísima gente viene a Cancún y piensa que solamente es playa y vida nocturna, y la realidad es que no es así. Cancún tiene muchísimos atractivos y entre ellos, bueno, ustedes sabían o conocen que existe el Museo Maya. Es un museo que es el único museo aquí dentro de la Riviera que tiene vestigios mayas, es decir, que tiene piezas originarias mayas. Está pues aquí dentro de Cancún, tiene 4 años apenas de haber sido inaugurado este museo y les invito que vengan a visitarlo. Realmente es un museo que no solamente está como museo y de piezas mayas, sino que también tiene algo muy importante, que es la zona arqueológica de San Miguelito. Una zona arqueológica donde ustedes son pues aproximadamente, ¿qué será? Como 1 kilómetro y medio más o menos de ruinas. Están conservadas, es un lugar que está al lado del museo. Ustedes pueden visitarlo, los domingos es gratuito y todos los demás días, bueno, tiene un costo aproximado de unos 50 pesos y ustedes pueden venir, visitarlo. Lo que sí, algo que tiene Cancún es muchas restricciones al respecto. No se pueden subir a las pirámides. Bueno, son pequeñas pirámides, no es una pirámide como tal, pero son pequeños vestigios arqueológicos que se encuentran aquí dentro de la zona arqueológica de San Miguelito. Y un poco más adelante también encontramos la zona arqueológica El Rey. Esos son pues pequeños monolitos, podríamos decir, de pirámides, de estructuras pequeñas, y son 700 metros y tampoco está permitido tomar fotografías o tomar videos, puesto que tienen varias restricciones al respecto, y para ello hay que pedir permisos especiales y pagar una cuota adicional. Ahora bien, también tenemos el mar, ¿no? El mar de Cancún es muy bonito. Hoy en día con toda esta parte de los vestigios del sargazo, pero aún así podemos disfrutar de este mar hermoso. Está Playa Delfines, que es de las mejores playas públicas con una vista realmente hermosa que podemos nosotros observar. Está también la laguna Nichupete, que esta laguna Nichupete
Bueno, pues ahí hay cocodrilos, pero sin embargo, pues se puede ir a la laguna. Hay espacios en donde hay pues algunas mesitas para tomar algo, para disfrutar de las embarcaciones que ahí las circulan. Nada más sí hay que tener cuidado, pues todavía con la vegetación, digamos, originaria de este lugar, como son los cocodrilos. También está la torre escénica o el embarcadero, y es una estructura giratoria de aproximadamente 100 metros de altura, en donde se puede ver todo el panorama de lo que es Cancún. También está la playa Marlin, que es tranquila y además muy hermosa. Es una playa donde se puede pues estar tranquilamente. Acuérdense que aquí todo el Caribe es mar abierto, entonces no es como en otras playas de la República, pero se puede nadar, se puede estar bien, se puede estar muy tranquilo. Y bueno, si quieres llevarte el recuerdito, si quieres llevarte pues este regalito o esta artesanía, para ello está el Mercado 28, en donde podemos encontrar artesanías pues prácticamente no solamente de esta región de los mayas, sino que también de todo el país. Entonces tenemos las artesanías, que también yo les recomiendo que lo visiten, que de alguna forma tampoco regateen, porque pues acuérdense que son nuestros artesanos, ¿no? Y la artesanía lleva un tiempo, lleva un proceso, por lo cual no es pues muy bueno estar regateando dentro de las artesanías. Ahora, algo que nosotros tenemos también aquí a los alrededores de Cancún son lugares como el Planetario Cayoc, que es uno de los más modernos de todo el sureste. Este planetario está construido y está hecho para que nosotros podamos pues ir, conocer, ver, y es de los más bonitos que yo he conocido dentro del sureste del país. También está Isla Mujeres, que está como a unas 2 horas más aproximadamente. Ya está considerado como pueblo mágico y es un lugar que ustedes pueden acudir, pueden ir y pueden también conocerlo. Pueden hacerlo irse muy temprano y regresar por la noche y la van a pasar increíble. También está Chichén Itzá muy cerca, cerca aproximadamente 3 horas más o menos. Y Chichén Itzá es un lugar en el que ustedes pueden visitar pues la arqueología de Chichén Itzá, la serpiente emplumada, que se dice que es la que baja en el equinoccio y sube en el solsticio. Y bueno, tampoco se puede subir, ya desafortunadamente no se puede subir a las ruinas, pero sí se puede visitar y se puede tener de México, ¿no? Ahora bien, también está Puerto Morelos. Puerto Morelos es un lugar en donde podemos estar en playa, podemos estar en el jardín botánico, podemos empezar pues a conocer un poquito más de lo que es pues la vida dentro de Puerto Morelos. Y el jardín botánico habla mucho sobre las especies que hay aquí en esta parte del sureste de México. Está Catamán, La Bonita, y esto si te gustan los deportes acuáticos, si te gusta bucear, si te gusta snorkear, todo esto lo puedes hacer en Catamán, La Bonita, que es un puerto, es un lugar, es un club, podríamos decirlo, para hacer deportes acuáticos. También está Tulum, en donde tenemos la pirámide, en donde ustedes sabían que cuando la pirámide de Tulum tiene 2 ventanas arriba. Entonces, cuando el sol a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde entra por estas ventanas, el mar baja y por ahí podían pasar las embarcaciones. Ese era un medio o un canal donde las embarcaciones podían transitar, dado que cuando el mar sube no se ven los arrecifes de coral que están ahí. Entonces, al abrirse estas 2 ventanas con el sol, el mar baja, es un efecto, digamos, de la naturaleza, y entonces las embarcaciones podían pasar sin ningún problema, sin encallar en los diferentes arrecifes que hay.
Y ahí muy cerquita está algo que se llama Escazell y Escazelito. Escazell es el corazón de los manglares y Escazelito es un cenote. Ahí pueden conocerlo, pueden visitarlo, pueden nadar en el cenote. Como yo les decía, aquí se cuida mucho de la naturaleza, por lo tanto está prohibido entrar con protectores solares, ¿no? O con cualquier cuestión que dañen la naturaleza. Entonces es muy importante que si vienes para acá, hacia Cancún, hacia el sureste, hacia estas playas hermosas, también seas tú amigable con la naturaleza. Ahora, ¿te gustan los cenotes? ¿No conoces un cenote? Déjenme decirle que un cenote no es como, ¿cómo les podría decir? Como una alberca, pero que está dentro de la montaña, que está dentro de la tierra, y entonces son cenotes sagrados. Antiguamente ahí había muchísimas ofrendas para nuestros antepasados mayas. Era muy importante y se les venera y se les hace con respeto. Son, pues ahora sí que es agua dulce, entonces, y eran muy importantes y muy sagrados. Está el cenote de Actuja, que es un cenote en donde tú puedes nadar. Lo que es muy importante para entrar a un cenote, aparte de entrar con respeto, es que sepas nadar, ¿sí? No se permite llevar pues ni llantas, ni inflables, ni nada de esto. Tienes que saber nadar, y si quieres bucear dentro de un cenote, tienes que saber bucear. No puede entrar cualquier persona a nadar o pues nada más porque sí a un cenote. Hay que entrar sabiendo nadar, porque son cenotes que tienen una profundidad. Hay cenotes que tienen una profundidad pues prácticamente de unos 80 metros más o menos de profundidad, y hay unos que son muy grandes, de 25, 30 metros de diámetro. Entonces sí es muy importante que si tú acudes a un cenote, vayas con un guía experto y que tengas tus previsiones y sepas tú nadar de alguna forma. Ahora, también está Bocapaila. Bocapaila, bueno, este cenote de Actuja también es conocido como Carguarch. ¿Por qué Carguarch? Porque antes de que el cenote fuera descubierto, ahí había un lavado de autos muy cerquita, como a unos 3-4 metros, y entonces obviamente quitaron el Carguarch, el lavado de autos, pero se le quedó como referencia en donde está el Carguarch. Por eso se conoce como cenote Carguarch. Sin embargo, el cenote es nombrado Actuja. Entonces, para que lo ubiquen perfectamente, y está también rumbo hacia la carretera de Tulum. Ahora, Bocapaila es el puente elevado sobre una desembocadura de laguna en el agua dulce con el mar. Es decir, este puente va a unir lo que es el agua dulce y lo que es el mar. Es un río de alguna forma, y este puente une estos dos lugares, que también es realmente muy hermoso, y también existen cocodrilos. La laguna de Cajalum es una laguna que es de tierra amarilla y es el tesoro mejor escondido de Quintana Roo. Todos estos lugares que yo les estoy mencionando, pues son lugares poco conocidos o que no se conocen aquí dentro de la Riviera Maya, dentro del Caribe mexicano. Casi todo el mundo venimos a Cancún y pensamos que es playa, ¿cómo se llama? Y vida nocturna, y nos olvidamos de lo que hay alrededor. Yo les recomiendo que si andan por acá, de verdad conozcan todos estos lugares que yo les he ido mencionando. Bueno, la laguna de Cancún también está hacia la carretera de Tulum y es de tierra amarilla. Les decía yo que es un lugar súper escondido, ¿no? Se encuentra un cenote que mide 25 metros de diámetro y 80 metros de profundidad. Tiene un puente prácticamente en el que de alguna forma pues puede uno ver al cenote. Ya entrar al cenote, a nadar al cenote, se necesita de expertise.
Y para ello, por supuesto, hay muchísimas personas que pues están ahí para podernos apoyar. Si somos buzos, si somos personas que de alguna u otra forma tenemos esta expertise de nadar y de bucear, podemos pues contratar a un guía para que nos lleve a nadar en esta laguna de Cancún, en donde, bueno, nada más simplemente de ver la vista, de estar parado, sentado en el puente al frente del cenote, es impresionante. Es de verdad muy impresionante la laguna de Cancún. Los costos son, de todos estos lugares, los costos son muy, muy accesibles, no pasan de 100 pesos. Y todo esto que ustedes aportan a todos estos lugares se queda ahí en la población para la conservación del lugar. Yo sí les pido que cuando vengan a este lugar o a cualquier otro que vayan de vacaciones, tengan respeto por el lugar y sigan las reglas que existen ahí. Es justamente para preservar estos lugares ancestrales de verdad, que a veces yo digo, híjole, el dar a conocer un lugar a veces me pone a pensar, porque pues siempre hay personas que no les gusta seguir las reglas y que en vez de continuar, pues destruyen, ¿no? Seamos un poquito más conscientes y dejemos de destruir, aprendamos a respetar las reglas que hay ahí. Ahora también está la zona arqueológica de Cobá. Esta zona arqueológica pues nos muestra también grandes vestigios de lo que fue la cultura maya. Hay muchas zonas arqueológicas que están descubriéndose, que están todavía inexploradas, pero Cobá es una de las zonas que yo les recomiendo muchísimo que visiten en esta visita que ustedes tengan acá a Cancún. También está la Punta de la Laguna, que es un recorrido a través de la selva. O sea, imagínate entrar a la selva y empezar a hacer este recorrido en donde hay pues monos araña, donde todavía podemos ver jaguares, pumas, una biodiversidad increíble, los cuatis, ¿no? Los monos aulladores. Todavía podemos en este lugar de Punta Laguna, podemos hacer este recorrido, y también explorarlo solo no es recomendable. Es muy muy importante que ustedes lleven a una persona, a un guía que les diga cómo comportarse dentro de esta selva, y no solamente comportarse, sino también cómo entrar y cómo salir, y cómo ser amigable también con los animales. También está la laguna de Bacalar, que Bacalar se ha vuelto muy famosa en estos tiempos. Sin embargo, bueno, ahí en Bacalar tenemos la laguna de 7 colores y la laguna también azul. Hay varias lagunas al lado de Bacalar, hay hoteles ecológicos, hay lugares muy muy bonitos que ustedes pueden conocer y asistir. También está el Parque Garafán, que es, pues, si te gusta nadar y te gusta aventarte desde la tirolesa, bueno, la tirolesa cae prácticamente pues al agua, ¿no? O sea, ahí caes al agua y puedes también de alguna forma tener esta experiencia. Bueno, el tema de hoy es un tema realmente pues de conocer Cancún, de conocer sus historia, ¿no? Ya que les decía yo, recapitulando, que es un lugar muy joven, 49 años, es un lugar realmente joven, es un lugar de multicultural, porque hay muchísimas culturas ya aquí, no solamente del país, sino ya también extranjeras, hay muchísimas, y entonces se hace multicultural. Ya hay muchísimas personas aquí en Cancún de diferentes partes de la República, del mundo, y se vuelve un lugar mágico. Pero si vienes a Cancún, visita estos lugares que te estoy recomendando, y cualquier cosa, cualquier duda, escríbeme a mexicoentuvida@hotmail.com, o bien mándanos un WhatsApp al 55 28 98 90 08. Muchísimas gracias por escucharnos. Lamentablemente, pues, don Sergio Méndez, el guía de turistas que nos iba a acompañar en el día de hoy, no nos pudo acompañar porque, bueno, ya les decía yo al principio que él, por la afluencia de turistas, tiene muchísimo trabajo. Nos hizo una entrevista bien chiquita hace ratito de 4 minutos,
Pero bueno, le mandamos un abrazo a don Sergio Méndez. Muchísimas gracias por la información que nos compartió. Espero que le sea de utilidad. Gaby Jiménez, un saludo. Víctor Lucía, muchísimas gracias por vernos. Y bueno, soy Angélica Mayén. Les agradezco a todo el equipo de producción. En este caso, pues estuvo en los controles técnicos Jorge Cárdenas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan martes a martes en México en tu vida. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a estar en la Hacienda Cacautera Jesús María hablando con el ingeniero Vicente Caset. Los espero el próximo martes. Muchísimas gracias y hasta que nos volvamos a encontrar te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz. Soy Angélica Mayén y disfruta el lugar turístico en el que te encuentres. Gracias.